con justa razón decía, mire, así son, ese es el ganadero que tiene acabado mi territorio. Y el problema quedaba en ese ganadero de 3 vaquitas flacas y en esta campesina que no tenía sino el junco para sobrevivir. Y entonces llega el problema del paramilitarismo, que por supuesto es gigantesco y que a veces se convierte en una especie de Panini, de los caramelos de Panini, ¿cierto? ¿Quién reemplazó a Tijeras? A Tijeras lo reemplazó el mocho lo reemplazó el caballo mató al burro, el burro mató a Juancho, y entonces los estudiosos del conflicto se saben de memoria esas sagas, de punta a punta se saben las sagas. Por eso digo a veces como que Colombia un vivo debía hacerse el álbum Panini de los matones del Colombia generados por el paramilitarismo, pero de procesos no quedó nada. Y entonces hicimos una pregunta en el documento final sobre la masacre del Playón de Orozco, que hace parte de este territorio. ¿Qué sabe usted de justicia transicional? 30 preguntas se hicieron y ninguno, excepto el líder que está en la mesa, sabía qué era justicia transicional, y lo sabía a medias. La pregunta que uno se hace: ¿quién tiene la culpa? ¿Y el campesino? ¿El Estado, que no ha sido capaz metiéndole cuánto dinero construyendo una oficina de tierras, una oficina de víctimas, una oficina de reparación, y no ha dado para informar qué es justicia transicional y en qué representa al campesino que fue directamente masacrado, desplazado, desaparecido? Y entonces uno se pregunta: ¿y cuál es el papel de las instituciones? ¿Cuál es el papel mío? Por eso es que al principio decía que a veces es lamentable que uno como termine siendo como señalado de que conoce algo del conflicto cuando debíamos estar para otras cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fabio, por sus oportunas reflexiones. Invitamos entonces al doctor Carlos Ortiz, director de la Unidad de Víctimas del Magdalena, que va a hacer una mirada integral sobre el tema de violencia en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Buenos días. Sí, todavía buenos días. Un saludo muy especial a las comunidades de los palafitos que nos acompañan hoy acá. Celebro que estén acá con nosotros, a las instituciones que nos acompañan, que están sumados a este esfuerzo, y agradecer a la Universidad del Magdalena por la invitación. Tomando un poco las palabras que decía el profesor Silva frente a lo que hoy nos toca a nosotros, nos corresponde como entidades mencionar en este foro, pues son espacios que realmente no quisiéramos recordar, pero es la realidad. Y bueno, hoy nos compete como Unidad para las Víctimas hablar de las cifras que dejó todo este conflicto en el territorio nacional, específicamente en la ecorregión que afecta la Ciénaga Grande. Para el departamento del Magdalena, hoy ostenta el tercer puesto como departamento con mayor número de víctimas por hechos ocurridos. Son posiciones que realmente no quisiéramos tener, pero hoy tenemos aproximadamente 480.000 víctimas por hechos ocurridos en el departamento del Magdalena. No quiere decir que esas 480.000 se encuentren hoy en el departamento. Víctimas sujetas de atención tenemos 342.000 víctimas, esas sí están en el departamento, y ese es el gran reto que tenemos la institucionalidad para responder a la expectativa de cada una de estas víctimas. Y un poco en la pregunta que hacía el profesor Silva ahorita, la institucionalidad se queda corta muchas veces por su capacidad para poder atender realmente las consecuencias del conflicto, específicamente para el departamento de Magdalena. Y si hablamos del país, estamos hablando de que ya pasamos en nuestro registro las 8 millones de víctimas y todas sujetas de atención, y en este momento eso nos está demandando
muchos esfuerzos institucionales como tal. De estas víctimas del departamento del Magdalena, 451.000 son víctimas de desplazamiento. Ese fue el hecho victimizante que más afectó nuestro departamento. Tenemos 31.000 víctimas de homicidio, 4.300 víctimas aproximadamente de pérdida de bienes muebles o inmuebles, y ahí involucramos a las víctimas del despojo que hace un momento el doctor Sabogal hacía mención y que se encuentran en proceso de restitución. Alrededor de 11.000 víctimas de amenazas, 1.700 víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual, y es un número que sigue creciendo en relación a que se han abierto espacios y garantías para que estas personas que sufrieron este hecho victimizante puedan en este momento declararlo como tal, porque se convirtió en un hecho vergonzoso para todas las víctimas que lo sufrieron. 5.600 víctimas de desaparición forzada, que hoy también la institucionalidad se encuentra trabajando para avanzar en esta tarea de poder responderle a los familiares de estas víctimas como tal. Como mencionaba, el departamento del Magdalena ocupa el tercer puesto. Por encima tenemos al departamento de Antioquia con 1.500.000 víctimas y al departamento de Bolívar con 600.000 víctimas, y el departamento del Magdalena con las 480.000 víctimas. Vuelvo y reitero pues la gran responsabilidad que tenemos en este sentido. Específicamente para lo que nos convoca hoy, y son los municipios que hacen parte de la ecorregión. Estos son los números que nos arroja el sistema, o que nos arrojan los registros a corte del 1 de julio, exceptuando el distrito de Santa Marta, que tiene alrededor de 95.000 víctimas en el registro. Tenemos un promedio bastante grande en estos municipios que hacen parte de la ecorregión. Estamos hablando de Ciénaga con 49.000 víctimas, estamos hablando de Aracataca con 24.000 víctimas, estamos hablando de Fundación con 50.000 víctimas, estamos hablando del Retén con 5.000 víctimas, Pibijay con 44.000, Salamina, Cerro de San Antonio y El Piñón con 4.000, 10.000 víctimas y 6.000 víctimas respectivamente. Remolinos, 7.400 víctimas, Sitio Nuevo, 22.600 víctimas aproximadamente, y Pueblo Viejo, alrededor de 8.000 víctimas aproximadamente, y bueno, Ciénaga con un número de 43.000 víctimas, que son en su totalidad 278.600 víctimas en la ecorregión, que afecta o que tiene presión sobre el complejo lagunar. Eso corresponde al 57% del total de las víctimas del departamento del Magdalena. Si hablamos un poco de quiénes son las víctimas que tenemos en el departamento, dándole una mirada de enfoque diferencial y étnico, estamos hablando de que 240.000 víctimas aproximadamente son mujeres. El dato que está abajo de 10.800 víctimas son del municipio de Sitio Nuevo, que es el municipio que más afectación tiene sobre la Ciénaga Grande. Alrededor de 237.000 víctimas son hombres. Para el municipio de Sitio Nuevo, alrededor de 11.000 víctimas. 90 víctimas se reconocen como comunidades LGBTI. Para el municipio de Sitio Nuevo hablamos de 3. Quienes se reconocen como negros y afrocolombianos, estamos hablando en el departamento de 33.000 víctimas aproximadamente. Para el municipio de Sitio Nuevo, 608 víctimas. Para víctimas indígenas, estamos hablando para el departamento de 3.900 víctimas aproximadamente, y para el municipio de Sitio Nuevo 28 víctimas, que se reconocen como gitanos y rom, 792 para el departamento, 24 víctimas para el municipio de Sitio Nuevo, 284 víctimas que se reconocen como raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia, 15 víctimas para el municipio de Sitio Nuevo, y que se reconocen como palenqueros, 58 víctimas para el departamento. En el municipio de Sitio Nuevo no tenemos registros, para un total, bueno, alrededor de 442.000 víctimas del departamento no se reconocen con un enfoque diferencial o étnico. Estos números, que para nosotros pues son el referente y el reto de atención, nos lleva entonces a buscar estrategias, dentro de las cuales para estos municipios que hacen parte de la ecorregión
tenemos estrategias de reparación colectiva, que es donde comienza como a hacer presión frente a todo el contexto medioambiental que envuelve la Ciénaga Grande, y es que las personas que acabamos de mencionar en el registro viven en la Ciénaga Grande. Y todas las intervenciones que se vienen desarrollando, no solo desde la unidad para las víctimas, sino la institucionalidad que está presente, y el profesor Silva decía dónde estaban las instituciones, y yo le respondo en un sentido, y es: las instituciones sí están, profe. Lo que yo creo que se tiene que hacer es mirar de qué manera generamos un ejercicio articulado para que el impacto que se dé en la zona, primero, realmente obedezca a las expectativas de las víctimas, pero también en cierta medida respete el contexto medioambiental que en este momento se ve afectado por la presión de las personas que se encuentran en estos municipios. Para el caso de los municipios que hacen parte de la ecorregión, tenemos Aracataca, tenemos varios veredas de estos municipios en el contexto de los ejercicios de reparación colectiva, que buscan, a través de la identificación de las pérdidas materiales de las víctimas y las no materiales, poder comenzar un ejercicio de construcción de capital social. Pero eso implica no solamente medidas simbólicas, sino también medidas materiales: la construcción, reconstrucción de espacios que se perdieron con la victimización, como colegios, escuelas, centros de salud, que en cierta medida pues también afectan el medio ambiente, cuando tenemos que desarrollar ese tipo de construcciones en espacios donde, antes habían unas construcciones que cumplían en cierta medida con las expectativas de la víctima, pero que en este momento la norma también nos pide que sean mejores y que cumplan con toda la demanda que en este momento tienen las víctimas. En ese sentido, vamos amarrando todo el ejercicio de las medidas que se identifican en cada uno de los municipios, también a los procesos medioambientales que como tal se reconocen en el territorio. En ese sentido, estamos hablando de Aracataca, de Ciénaga, de Chibolo, de Tibijay, de Remolino, de Pueblo Viejo, de Salamina, de Sitio Nuevo y de Fundación, donde tenemos estos grupos en atención como tal. Pero de igual manera tenemos un ejercicio que se complementa, y es pues el adelanto de los procesos de retornos y reubicaciones, que también se vienen desarrollando en varios de los municipios que hacen parte de la ecorregión, donde la presión que tenemos en ese sentido por el número de población atendida para el municipio de Tibijay son los datos que aparecen allá, que son 535 víctimas para el municipio de Ciénaga, con 197 víctimas, para el municipio de Fundación con 364 víctimas, para el municipio de Salamina con 294 víctimas, Pueblo Viejo con 20, Sitio Nuevo con 554 y Remolino con 95 víctimas.